Realmente es muy importante que estemos todos reunidos para tratar estos temas que son tan importantes para el país y para el mundo. En esta ocasión, el tema 3 será el que se irá a tratar, y dentro de él está el marco legal del comercio exterior en la República Dominicana, la Constitución Dominicana, tratados internacionales comerciales, acuerdos multilaterales medioambientales, ley de aduanas, actual y versión anterior, ley de impuestos sobre la renta e impuestos internos, ley de impuesto al valor agregado, ley del impuesto especial de aranceles, producción y servicios. Estos temas serán tratados por el licenciado Marco Dorado Jiménez, graduado de licenciatura en Ciencias Fiscales y posgrados, especialización en Gestión Aduanera y Comercio Exterior, de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Su formación académica y actividades profesionales se han concentrado en el área logística, gestión de la cadena de suministro, tecnologías de registros distribuidos, DLT, blockchain, reglas Incoterm, certificado por la ICC, medios de pago internacional, valoración en aduana, técnicas de clasificación arancelaria, trámite y procedimientos aduaneros. Como es funcionario del Servicio Aduanero Venezolano, SENAI fue jefe de operaciones de la aduana principal área de Maiquetía, APAN, jefe de la Unidad Técnica de Arancel y Valor, UTA. Además, ha participado en la elaboración del arancel de aduana de la República Bolivariana de Venezuela, cuarta y quinta enmienda del sistema armonizado e incorporación de la nomenclatura común del Mercosur, así como de decretos, ley y negociación de diversos acuerdos de libre comercio luego de la salida de Venezuela de la CAN. Asimismo, como asesor de la Asociación Dominicana de Agentes de Aduanas, ADA, participó en la redacción de la nueva Ley General de Aduanas 168-21. En el campo académico, es docente desde el año 2004 en la AINA, Universidad Simón Bolívar, USB, Puncamaima, Universidad a Distancia de Madrid, y profesor de la carrera de Ingeniería Logística de INTE, de Ingeniería Logística de INTE, así como como facilitador del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal CAGEFI, Instituto Nacional de Administración INAC e Instituto Nacional de Formación Aduanera y Comercio Exterior INFACE. Como ustedes verán, su prontuario de conocimientos en esta ocasión lo podremos aprovechar nosotros. Realmente es una persona que siempre ha estado al lado de nosotros, los agentes de aduana, para darnos apoyo, lo que agradecemos. Esperamos que ustedes puedan aprovechar sus conocimientos en este momento para que podamos continuar con nuestro seminario. Buenas noches. Hola Ana, muy buenas noches. Gracias por esa presentación. De verdad, para mí es un honor y un privilegio estar con ustedes acá. Le agradezco en especial a la Asociación Dominicana de Agentes de Aduana por una vez más confiar en mí para apoyarles en este tipo de actividades formativas. Del mismo modo, a mi buen amigo Nelson, así como a mi colega Juan Lorenzo, de verdad que más nada que decir, porque si no aquí no terminaría de agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, voy entonces a compartir la pantalla. Denme un momento para ubicarlo acá. Aquí lo tenemos. Bien, como ya nos decía Ana, el día de hoy voy a acompañarles en lo que se refiere al marco legal dentro de la República Dominicana, que aplica para lo que tiene que ver con la materia ambiental, lógicamente, que es nuestro centro de atención. En pantalla les comparto las redes sociales. Sabemos que hoy por hoy las redes sociales son los canales por excelencia para mantenernos en contacto. En Instagram, así como en Facebook, Twitter, etcétera, me pueden encontrar como Abduana. Y de igual modo les animo a que conectemos pues a través de
de estas redes profesionales y así mantenernos, a pesar de cuando concluya el evento, siempre estar en contacto. Bien, voy a saltar esta parte de la presentación, ya que Ana ya hizo un gran resumen en cuanto a mi recorrido. En pantalla, el objetivo de esta actividad no es más que conocer el ordenamiento jurídico dominicano con relación a la protección del medio ambiente y, lógicamente, el quehacer aduanero o la gestión aduanera. En la parte superior derecha, seguramente ven una imagen girando allí que no nos resulta muy familiar. Para los que quizás ya prestaron atención a de qué se trata, podemos ver una representación de cómo luciría nuestro planeta sin agua. Así se vería nuestro planeta si no existiera esa capa muy fina, porque a veces creemos que este es un planeta que, al estar cubierto en su superficie en un 70% aproximadamente de agua, ella representa menos del 0.02% de toda la masa del planeta. O sea, es muy poca agua la que en realidad cubre nuestro planeta, solo que está bien distribuida, vamos a decirlo así. Si la retiráramos, así es como se vería nuestro planeta. Un líquido que creemos que es infinito, que siempre vamos a contar con él, y la verdad es que no, porque si delimitamos esa reducida cantidad de agua que tenemos a la que es potable o que podemos consumir nosotros los seres humanos, es aún mucho menor. A pesar de ello, fíjense que desconocemos también la gran cantidad de agua que consumimos en diversos productos que de forma aparente parecen no incluir agua en ellos y sin embargo tienen grandes cantidades de agua involucradas en sus procesos productivos. Voy a compartir con ustedes esta infografía que circuló en Colombia. Permítame para compartir la imagen en cuestión para que se vea mejor, ya que allí no se aprecia del todo. Aquí sí la vamos a poder ver. Fíjense, en esta infografía se ilustra más o menos lo que se denomina el agua oculta o esa huella de hídrica, ¿no? Esa marca de agua que podemos nosotros identificar en los procesos productivos, por ejemplo, fíjense en la cerveza. Una cerveza, producir 0.2 litros implica un consumo de unos 75 litros de agua para producir 0.2 litros. Si, por ejemplo, nos vamos a una hamburguesa, mirenla acá, para producir una hamburguesa, esta implica entre 2.500 y 3.000 litros de agua por cada hamburguesa. Si en el planeta habemos más de 7.000 personas, saquen la cuenta, si por ejemplo se consumen unas, no sé, aproximadamente, digamos, unas 100.000 millones de hamburguesas, multipliquemos por 3.000 y sabremos más o menos la cantidad de agua que estamos nosotros consumiendo. En este mismo orden de ideas, déjenme desplazarme acá a la presentación nuevamente, reconociendo pues el problema que tenemos con poca agua potable y al mismo tiempo estamos consumiéndola a un ritmo demasiado acelerado, porque serían no menos de 300 billones de litros nada más en hamburguesas, lo que consumimos en un año. Entonces, estamos realmente no solamente contaminando el ambiente, sino consumiendo y agotando todos sus recursos de una forma que no es sostenible. Cuando hablamos de contaminación, a veces pensamos que necesariamente tiene que ser, no sé, un desecho radioactivo el que suponga unos problemas para la vida, pero fíjense como este simple caso que registró denme un segundo acá, que ahora no. Este simple caso que documentó el Ministerio de Salud de Chile, ellos planteaban esta siguiente realidad, y es que una batería de esas de reloj, esas pequeñitas, son pequeñas pero sumamente tóxicas. El dato es que esa simple batería de reloj, usada y desechada de manera inapropiada, contamina no menos de 600.000 litros de agua. Así de simple. Una pequeña batería de reloj contamina no menos de 600.000 litros de agua. Entonces ustedes me dirán si es o no necesario contar con un acervo normativo que de alguna manera nos salve a los humanos de nuestra propia destrucción. Y no solamente a los humanos, sino a toda la vida que conocemos. En cuanto a la gravedad o magnitud del problema, por ejemplo, investigando en internet conseguí un dato bastante, digamos, alarmante y similar a hechos ocurridos en Sudamérica, que es, por ejemplo, este que les traigo el día de hoy.
En pantalla les comparto el código QR que con su smartphone pudieran ustedes escanear y de ahí dirigirse a, por ejemplo, esta información la tomé de diversas fuentes y alguien se tomó la tarea de Wikipedia, como quien dice, establecer una cronología. Allí les estaría dejando el enlace. Lo ven en la parte inferior del código QR, como también pueden tener acceso mediante el mismo. Bueno, en esta información lo que nos cuentan es que el 31 de agosto del año 86, un buque de carga llamado el Kirin Sea embarcó nada más y nada menos que 14.000 toneladas de ceniza tóxica, que fue generada en incineradores ubicados en los Estados Unidos, concretamente en Filadelfia. Ellos, al cabo de un tiempo, comenzaron a contener, digamos, esa ceniza en distintos depósitos o vertederos, y ellos mismos lo rechazaron dentro de Estados Unidos. ¿Cuál fue la solución? Bueno, enviarlo a otra parte. Y cuando decimos otra parte, la decisión de estas autoridades, a través de terceros que digamos, fueron a licitación o ofrecieron el servicio de solucionar el problema, era simplemente enviarla a los países en vías de desarrollo. Este barco que transportaba estas cenizas contaminadas, y contaminadas no con cualquier cosa, porque tenían, entre otras, arsénico, cadmio, plomo, mercurio, dioxinas y otros elementos tóxicos nocivos para todo el planeta. Estas cenizas intentaron ser descargadas inclusive en la República Dominicana por aquellos días, digamos ya para el año siguiente, ya en el año 87. Afortunadamente las autoridades fueron alertadas de lo que se pretendía hacer y estas impidieron que los barcos ingresaran al país. Sin embargo, es parte o gran parte de estas cenizas fueron descargadas justo al lado de República Dominicana, concretamente en Haití, en Gubeyes, en La Pierre, exactamente es donde se ubicaron, para que tengamos una mejor idea, porque hasta yo me tomé la tarea y dije, bueno, ¿y dónde queda eso? Me fui a Google Maps y aquí pueden ver dónde se ubica el puerto en cuestión, el lugar en cuestión, y fíjense, aquí estoy usando Google Earth, está muy cerca de lo que es República Dominicana y todo el Caribe en general. Entonces, la idea de estos señores era descargar estos desechos tóxicos en cualquier lugar donde los recibieran. Y los únicos en América que les abrieron los brazos y dijeron bienvenidos sean fue en Haití. Obviamente esto no es ajeno a la República Dominicana porque todos vivimos en una nave, vamos a decirlo así, llamada Planeta Tierra, esta que vemos acá. Inevitablemente, donde se descarguen estos desechos tóxicos a la larga, nos van a afectar a todos. Esta nave llamada Planeta Tierra, que se desplaza a lo largo del universo y nosotros sobre ella, no nos pide prácticamente nada a cambio por darnos ese refugio. Y nosotros lo que hacemos es destruirlo. Es como si estuviésemos montados en una balsa a la deriva y dentro de la balsa nosotros lográramos contaminarlo a un punto tal donde la única opción sea abandonar la balsa. Para nosotros no hay opción. No hay un planeta Tierra 2 al cual nosotros tengamos, digamos, la opción de movernos, porque lamentablemente si destruimos el único planeta que tenemos, no va a haber una posibilidad de nosotros buscar refugio en otra parte. El tema con el caso analizado, el de estas cenizas, recorrió durante al menos unos 2-4 años por todo el mundo intentando descargar más de estas cenizas porque para bien o para mal, las autoridades haitianas de aquel entonces fueron alertadas por Greenpeace de la alta contaminación que tenía el producto que se estaba descargando en sus costas. Ellos supuestamente autorizaron esa descarga entendiendo de que se trataba de fertilizantes. Una vez que ellos ven que no se trata de ningún fertilizante, detienen o buscan aprender a las personas responsables de este daño ecológico y estas de manera muy pronta emprendieron la huida, dejando no menos de 4.000 toneladas de estas cenizas en costas haitianas. El tema fue que este barco comenzó a desplazarse por todo el mundo, cambió en 2 ocasiones de nombre y de bandera.
intentando burlar a las autoridades para que no identificaran el contenido tóxico que transportaban. Al final, estas fueron de alguna forma descargadas de manera inevitable en el Océano Índico entre Singapur y Sri Lanka. Es muy lamentable que esto haya ocurrido porque, como ya he dicho, no importa el lugar del mundo donde hayan sido arrojadas, porque no tardará el tiempo en pasarnos la factura. Obviamente, ante los vacíos legales que por aquel entonces existían, eso motivó, entre muchas otras, a que se dieran, por ejemplo, la Convención de Basilea, sobre la cual Juan Lorenzo seguramente va a profundizar, pero previo a esto prácticamente no existía nada. No existía nada para impedir que a nivel del derecho internacional contáramos con recursos, con normativas que buscaran implementar correctivos, inclusive sanciones. Al día de hoy, por ejemplo, aun cuando tenemos distintas convenciones, distintos acuerdos, distintos instrumentos, esas cenizas siguen en Haití. Estados Unidos se negó a retirar el material y reembarcarlo hacia su país porque entendían que ellos no eran responsables, sino la empresa o la naviera o la persona que transportó. Lo más lógico, y como así lo han dictaminado distintas autoridades y distintas entes pues, que a nivel global han evaluado esta problemática, obviamente el único responsable ha sido esos vertederos o esas personas encargadas de manejar ese material y de manera irresponsable enviarlo al Caribe. En líneas generales, entonces, tenemos un gran problema. Hay un video que les recomiendo a través de este enlace. Déjenme ver si logro borrar lo que tenemos acá en pantalla. Alguien parece que accidentalmente... Listo, ya lo solucioné. Les recomiendo este documental que tienen en el enlace en pantalla y que también lo pueden conectar a través de ese código QR, en donde este científico, Stefan Edmond, él plantea toda la problemática que tenemos como humanidad, donde básicamente el problema es cuestión de números, cuestión de la cantidad de personas que habitamos nuestro planeta y que de manera irresponsable no modificamos nuestra conducta, seguimos haciendo lo mismo a pesar de la amenaza. Y en dicho documental, él inicia contándonos, por ejemplo, que qué pasaría si el día de mañana nos enteramos, o el día de hoy, que se aproxima un cometa o un meteorito, como el que vimos en esta película muy famosa llamada Armagedón o Impacto Profundo. Seguramente la han visto. En aquella película veíamos cómo toda la humanidad, todos los países, ya no importaban las fronteras ni las banderas, se organizaban para responder ante un evento que era literalmente un evento de extinción masiva, que no perdonaba si se trataba de tortugas, si se trataba de manatís, de tigres blancos o de humanos. Sencillamente esto, a la hora de ocurrir, sencillamente es un evento cataclísmico. En aquella película, obviamente, ellos se embarcaron en una odisea, diseñaron naves, cohetes, armas, todo lo posible para intentar desviar la amenaza o destruirla. Recientemente la NASA hizo una misión, por ejemplo, hace pocos días, donde impactaron uno de estos vehículos para intentar ver si un asteroide podía ser desviado. Entonces, fíjense cómo en las películas se retrata todo esto y en paralelo, en nuestro mundo, tenemos una amenaza peor que cualquier meteorito, que cualquier asteroide o cometa, y prácticamente no estamos haciendo nada. Y cuando decimos no estamos haciendo nada, es porque estamos ahogándonos en constantes reuniones, en constantes encuentros, convenciones, normas, y desafortunadamente el tiempo transcurre, pasa, y parece que nos estamos quedando sin tiempo para poder revertir el daño que nuestras actividades están causando al medio ambiente. Ciertamente no todo es tan pesimista, no se está acercando ningún cometa ni ningún asteroide a nuestro planeta, pero el problema climático es una realidad. Ya los científicos se han, digamos, dedicado a la tarea, sobre todo en los últimos 20 años,
hacer un gran lobby global para que, una vez identificado el problema, comencemos a tomar acciones. Por ejemplo, vemos el caso del agujero inmenso que tiene nuestra capa de ozono. Hay una representación artística donde yo he agregado a la aduana como un actor importantísimo en precisamente mitigar o combatir este tipo de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Sin las aduanas, pienso, sin temor a equivocarme, que no habríamos podido hacer prácticamente nada. Porque a veces pensamos que, por ejemplo, cuando abrí esta sesión del día de hoy, que hablábamos del consumo del agua, que con cerrar el grifo o no ducharnos durante mucho tiempo estamos siendo parte de la solución. Y sin embargo, comemos a lo mejor hamburguesas de manera indiscriminada, y ya con cada hamburguesa estamos hablando de más de 3.000 litros de agua que estamos consumiendo. De manera voluntaria, lamentablemente las personas no tendemos a hacer las cosas. Necesitamos a papá Estado, a través de actores como la aduana, que en el momento que ingresa al territorio nacional una sustancia agotadora de la capa de ozono, al estar prohibida, sencillamente impidan que éste ingrese al país, y aquellos que hacen comercio, hacen dinero con este tipo de sustancias, sencillamente no lo vean rentable al no poder hacerle llegar las mercancías a sus clientes. Muchos de nosotros estamos enterados de la problemática que se vive, por ejemplo, con el plástico, donde algunas personas reciclamos, algunas personas sentimos que estamos haciendo o aportando nuestro granito de arena, cuando en lugar de tirar una botella plástica en la calle, la echamos dentro de un zafacón, o mejor aún, la ubicamos en un lugar apropiado para que ésta sea reciclada. Ciertamente estamos haciendo muy poco, mientras que las autoridades no impidan el ingreso de productos que estén envasados en, por ejemplo, botellas como esta. Si, por ejemplo, las autoridades aduaneras de los países, a través de las normas, establecieran una prohibición de todo aquel envase de un solo uso hecho en plástico, que obviamente es contaminante, cuando llegara eso a las aduanas, a los puertos, a los aeropuertos, no podrían ser quizás ni tan siquiera descargados, si existiera tal prohibición. Eso tendría mayor impacto que el que pensamos tiene el hecho de tirar la botella plástica en un zafacón para reciclaje. Precisamente con el tema de la capa de ozono, gracias al protocolo de Montreal, el cual entra en vigor en el año 89, y ciertamente a partir del siglo XXI, año 2000, es que se extreman todas las normativas y los controles para que se haga algo en favor de nuestra capa de ozono. En pantalla, por ejemplo, pueden ver ahora mismo una serie cronológica de cómo se encontraba la capa de ozono en el año 79, en el 84, 89 y así sucesivamente. Fíjense que para el año 2008 el agujero era enorme. Estamos hablando ya siglo XXI. Esto ya tenemos Montreal ya en pleno vigor y tomando acciones. Circulan por redes sociales informaciones como esta. Una imagen donde dice que el agujero se está cerrando. Y vemos, por ejemplo, la imagen del lado derecho en comparación a la que vimos antes, y la del lado izquierdo parece ser menor, lógicamente. Sin embargo, para nuestra desgracia, este tipo de noticias que nos llenan de gran optimismo, cuando las leemos, hasta yo mismo fui engañado, porque cuando vi aquellas imágenes dije, wow, si se estimaba que el agujero se cerraría en 2060, cuando yo comencé a ver fotos como esta, dije, bueno, la naturaleza se regenera. Así como en plena pandemia veíamos que cuando se hizo el confinamiento, en muy poco tiempo ya los animales salvajes estaban comenzando a recuperar los espacios. Y veían animalitos que, mira, se consideraban hasta extintos, producto de que de las actividades humanas se pausaron. Somos bastante optimistas, pensar de que esto se va a resolver como por arte de magia. Fíjense esta foto, que en cuestión de pocos días se pudo apreciar esa supuesta recuperación. Sin embargo, esto no es cierto, porque la capa de ozono, fíjense, al año 2020, esta imagen que fue la más reciente que pude conseguir, que es la del año pasado, sigue estando igual de dañada, incluso en niveles récord. O sea, es muy penoso, muy lamentable que desafortunadamente para cada uno de los habitantes de la Tierra tengamos este gran boquete, por así decirlo, sobre el Ártico,
porque esto lo que permite, para aquellos que no lo saben, es que ingresen rayos ultravioleta, los cuales causan mutaciones, causan deterioro celular, en fin, una gran cantidad de problemas que amenaza la vida orgánica, no solamente en la superficie de la Tierra, sino inclusive en los océanos. Un gran evento de extinción, incluso más letal que el que ocurrió cuando hace 65 millones de años murieron los dinosaurios, fue precisamente por un daño en la capa de ozono que causaron supuestamente, de lo que estiman los científicos, una erupción de un supervolcán. Nosotros estamos causando un daño aún peor que el que podría ocasionar un supervolcán, y nosotros ser la humanidad los responsables de haber acabado o aniquilado la mayor parte de las especies o los organismos vivos, plantas y animales. La capa de ozono es un fluido, como podemos ver acá, donde ella podemos en un momento dado en el año, sobre todo en verano, ver una recuperación, pero cuando llega el invierno, esos cristales de hielo suben en la atmósfera y destruyen el ozono con los cloros que se llevan, o los FCs inclusive, que todavía hoy tenemos en nuestro ambiente y que no vamos a poder eliminar, aunque vamos con buen ritmo, según lo que dicen los científicos. Esto puede sonar terriblemente pesimista, nosotros estar a lo mejor preguntándonos, bueno, entonces no está funcionando los convenios internacionales. La verdad es que estaríamos peor de no haber tomado las acciones que se tomaron a principios, sobre todo de este siglo XXI. Aquí les dejo también un enlace de interés, una noticia, en la cual precisamente se habla de que el agujero de la capa de ozono llega nuevamente a cifras récords. Este año no ha sido diferente. Lamentablemente, en el año 2022, según lo que ha evaluado los científicos y la NASA, la amenaza sigue allí. Por ende, debemos seguir trabajando. ¿Por qué las actividades humanas merecen la existencia de normas, la existencia de leyes que de alguna forma protejan al ecosistema y a nosotros mismos de nuestras actividades? Porque realmente, si no existieran tales normativas, desafortunadamente el planeta es quien nos va a pasar la factura. Es quien nos va a decir, bueno, humanos, ya no acepto que ustedes existan sobre nuestra superficie porque sencillamente están aniquilando todo. Desde la etapa temprana de lo que es nuestra civilización, hablamos de más de 10.000 años. De hecho, creo que la cifra se queda corta, que es cuando surgen los primeros indicios de agricultura, donde la humanidad dejó de ser nómada y comenzó a trabajar el campo, a criar animales domésticos, a poder de alguna manera crecer a un ritmo de una tasa prácticamente infinita. Por ejemplo, hacia aquellos años se estima que la humanidad en todo el planeta no superaba el 1.000.000 de habitantes. Hoy en día hemos superado por mucho los 7.000 millones de personas, y creo que fue el último censo, y más temprano que tarde ya vamos a llegar a los 10 billones de personas. Entonces, no solamente el crecimiento demográfico, sino las propias revoluciones industriales, en principio, por ejemplo, la del vapor, y luego el uso intensivo de combustibles fósiles hacia los años 1784 y luego en 1870, ha generado unas marcas ecológicas importantes, y que al no estar regulado, porque no se identificaba el problema, lamentablemente no se habían puesto límites. Más tarde, también sucede un evento que transformó nuestra civilización y que pocos conocen, que es la Revolución Verde. Esta Revolución Verde nos permite a la humanidad crecer a un ritmo aún más rápido, donde las personas tuvimos la bonanza de acceso a alimentos sumamente baratos, los cuales se conseguían a través de un uso intensivo de fertilizantes, herbicidas, abonos y una cantidad de agroquímicos que, en perjuicio del medio ambiente, lo que nos permitía era producir alimentos de forma mucho más económica y de lo que son los monocultivos. Estos monocultivos no solamente traen inconvenientes en cuanto a la degradación de los suelos, sino que nos exponen a la penosa y triste realidad de que estos organismos vegetales ya no tienen la diversidad que tenían antes.
Por ejemplo, la misma especie de trigo es prácticamente la que ocupa el 90% de las cosechas a nivel global. Cuidado si la cifra no es aún mayor, hay quienes dicen que es menor. El riesgo de esta poca diversidad en las variedades de los alimentos implica que ante una plaga, ante una enfermedad, todos estos organismos, entiéndase, estas fuentes de alimento van a desaparecer. Entonces, es una tristeza de que los seres humanos con estos monocultivos nos expongamos a un atentado contra la seguridad alimentaria, y la única forma de revertirlo, aunque no nos guste, es vía normas, en principio. Obviamente hay quienes son bastante, digamos, confían en las buenas voluntades de los seres humanos y que de forma voluntaria nosotros, sin la existencia de una norma, vamos a tomar acción. Yo honestamente, en lo personal, no creo que los seres humanos de manera voluntaria hagamos las cosas que impliquen modificar nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestra forma de comportarnos. En el marco de esta revolución verde que les estoy hablando, fueron paulatinamente detectando ciertos agroquímicos, sustancias orgánico persistentes, que desafortunadamente estaban causando más daños que las ventajas que a nivel productivo pudiéramos nosotros sopesar. Lógico que cuando se declaraban o se detectaban estas sustancias y se prohibían en los países desarrollados, lo que tendía a ocurrir es que se destinaran hacia los países en vías de desarrollo, como por ejemplo Venezuela, Colombia, República Dominicana y en especial África, donde se utilizaban como vertederos, literalmente, basureros donde se descargaban todas estas sustancias. La que les hablaba hace un rato, que fue el caso puntual de las mercancías, de los supuestos fertilizantes que se descargaron en Haití, en Venezuela ocurrió algo muy similar y se permitió que el buque Lynx descargara al menos déjame ver si por aquí tengo la cifra, 11.000 tanques que contenían, entre otros, insecticidas orgánico clonados, orgánicos fosforados, arsénico, arseniato de plomo y muchos compuestos arsenicales. Estos compuestos altamente tóxicos fueron descargados en Puerto Cabello, es uno de los principales puertos de Venezuela, y de ahí fueron enviados a un lugar sin ningún tipo de contención, supuestamente para ser utilizados en el campo. Ahí duraron décadas. Los habitantes de la zona donde habían sido descargados este material comenzaron a fallecer de cáncer, comenzaron a enfermar, comenzaron a morir los animales, las plantas, todo en los alrededores, sin saber cuál era la causa. Al lado donde estaba el vertedero había, creo que, un colegio, un liceo, donde los niños comenzaron a morir de cáncer, literalmente. Desafortunadamente, las autoridades no habían hecho más que poner una cerca de estas perimetrales de alambre, que eso obviamente no impedía que las lluvias esparcieran todas aquellas sustancias nocivas por los alrededores. Es una situación bastante lamentable, bastante triste, porque si por aquella época, en el año 87, puntualmente Italia envió al menos unos 20 barcos, se estima, que al menos una veintena de barcos cargados con sustancias tóxicas, cuyo punto de origen fue Italia, y de allí se propagó por todo el planeta. Precisamente por los vacíos en las normativas, en las regulaciones que permitían hacer este tipo de atentados a la vida. Es muy triste, es muy penoso, pero de alguna manera esto fue lo que dio el impulso para que la comunidad internacional hiciera algo. Otra de las situaciones que también se vivió por aquel entonces fue cuando ocurre el evento en Chernóbil de esta planta nuclear que comenzó a arrojar grandes cantidades de radiación al medio ambiente, y el ganado afectado fue sacrificado y cuya carne fue enviada a América para que fuera consumida por todos nosotros. Un capítulo de la humanidad que ha sido, va a ser recordado por muchísimos años como un capítulo muy triste, muy penoso, porque es impensable para nosotros que mafias o empresas de manera deliberada destinen mercancías contaminadas.
porque no exista un control, no exista una norma, no exista nada que de alguna manera le ponga freno al comportamiento humano. En este orden de ideas, a lo largo de este tema que vamos a desarrollar a partir del día de hoy y que vamos a darle continuidad el día lunes, como ya nos decía Ana Elvira, vamos a tratar lo referido al tema 3 dentro de lo que es el primer módulo de este diplomado. Lógicamente vamos a hacer especial alusión el día de hoy, de hecho lo vamos a dedicar prácticamente a ello, a la Constitución de la República Dominicana, tratados internacionales en materia comercial. Vamos a enfocarnos principalmente en el derecho CAFTA cuando atendamos este punto. En cuanto al punto 3, que es el que se refiere a los acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente, Juan Lorenzo, hacia el final, el último tema, va a desarrollar ampliamente todos estos acuerdos, convenios, convenciones. Por mi parte, ya a partir de la próxima sesión, entiendo que el tiempo más o menos estará no para hoy, sino para la próxima sesión, veremos ya lo que tiene que ver con la legislación aduanera y, por qué no, el convenio del sistema armonizado sobre el cual Osiris ya seguramente les habló, y si no, Niurka Beato. Igualmente vamos a tocar ese tema, porque en materia de ley de aduanas es indiscutible que debemos conocer las sanciones que, por ejemplo, tenemos en nuestra legislación vigente para castigar a quienes de alguna manera cometen ilícitos aduaneros asociados a este tipo de sustancias. En el mismo orden de idea vamos a evaluar lo que tiene que ver con la legislación tributaria. Entiéndase, acá tenemos impuestos sobre la renta, se denomina acá impuesto a valor agregado, aunque sabemos que en la República Dominicana no tiene esta denominación, sino que su nombre sería el del ITEVIS. Es con lo que se conoce el impuesto a valor agregado en otros países. Entonces, en materia de ITEVIS, así como lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, vamos a refugiarnos en lo que es el Código Tributario 1192. En pantalla, entonces, aquí tenemos una breve, digamos, tabla de contenidos que vamos a desarrollar en el día de hoy y el próximo 10 de octubre. Aquí les voy a ir compartiendo para que ustedes de alguna manera vayan teniendo la mano lo que serán los enlaces de interés para que descarguen, si es que uno la tienen, la Constitución, así como la Ley 6402, la Ley 64 del año 2000 de Medio Ambiente. De igual modo, les dejo desde ya lo que sería la Ley de Aduana 16821, su arancel de aduanas, que seguramente ya lo tienen porque esto lo tuvieron que haber trabajado en los temas anteriores, y si no fue el caso, todavía estamos a tiempo, lo vamos a ver. Entonces, a través de los códigos QR van a poder descargar cada uno de estos instrumentos normativos. Igualmente, además de lo que es la ley de aduanas y lo que es el arancel, aprovecho de circular el borrador del reglamento de la ley 16821. Este borrador no está promulgado, no está publicado, es un reglamento que está colgado en el portal de aduanas para que sea evaluado para consulta pública. Es conveniente que los asistentes le demos una mirada a ese reglamento para también identificar todo aquello que sea de interés para este tema medioambiental que estaremos desarrollando en este diplomado. En este mismo orden de ideas no podría faltar, lógicamente, la normativa referida a la gestión de residuos. Es una normativa reciente que data del año 2020. Esta normativa la tienen disponible a través de ese link que está a mano derecha, la parte superior, así como también el acuerdo de cooperación ambiental que se suscribió en el marco del derecho CAFTA. El derecho CAFTA también lo tienen disponible a través del código QR de la parte derecha. Si necesitan que yo regrese para que vean los demás enlaces o tomen un print screen y lo tengan desde ya, no tengo ningún inconveniente en hacerlo ahora mismo. Déjenme ver el chat, a ver si tenemos por acá alguna pregunta o algún comentario. Bueno, aparentemente todo en orden. Entonces, en líneas generales es importante saber que las normas que estamos nosotros, por ejemplo, desde ya teniendo acceso, tenemos que mantener una estructura, una jerarquización, un orden para su aplicación. Esto no es una idea nueva, es una idea que data inclusive de la Edad Media. Por ejemplo, cuando se hablaba de estructurar una jerarquía a cargo de lo que presentó en las escuelas para donde se estudiaba el derecho,
por parte de San Agustín, incluso Santo Tomás, ya ellos establecían esa jerarquización de las normas de forma piramidal. Lo que típicamente nos cuentan en clases, por ejemplo, de derecho, es que la pirámide de Kelsen, esta que tenemos acá, es la que este jurista austriaco, Hans Kelsen, presentó al mundo, pero la realidad es que esto tampoco es nada nuevo. Esto es algo que data, como ya he dicho, desde los tiempos de Santo Tomás y de San Agustín, donde cuando se enseñaba el derecho ya ellos establecían este orden donde la ley eterna era la que estaba en la cúspide de aquella pirámide, luego la ley divina, la ley natural y finalmente la legislación de los humanos, la que hacemos nosotros. En ese mismo orden de ideas, entonces, más tarde, Hans Kelsen presenta en su obra lo que fue la teoría pura del derecho, que este orden en el cual se debían organizar de manera escalonada las normas, no era más que un sistema de normas situados, que no se trataba de un sistema que estaba ordenado en un mismo plano. Disculpen, creo que alguien encendió su micrófono. ¿Quiere alguien hacer algún comentario? Si no, me echan una manito, por favor, Elizabeth. Bien. Les decía que por aquel entonces ya en esta obra Hans Kelsen nos decía que el orden jurídico no es un sistema que equilibra, digamos, en un mismo nivel todas las normas, sino que por el contrario se organizan de forma escalonada. Es una construcción que de alguna forma nos va a permitir a nosotros identificar esas leyes fundamentales o normas, mejor dicho, fundamentales, que se ubican en un primer escalón y de la cual derivan o están supeditadas todas las demás normas. Puntualmente, ya no hablaríamos entonces de una pirámide. Fíjense que ese concepto atado a Hans Kelsen, que es el supuesto padre de esa estructura piramidal o de esa jerarquía piramidal, no es del todo cierto, porque en realidad se habla de una construcción escalonada y no de una pirámide. Esto en términos prácticos no trae mayor consecuencia porque no está mal ver las normas o esa jerarquización en forma piramidal, pero lo que es cierto es que son una serie de peldaños que nosotros vamos a ir transitando, por ejemplo, desde la Constitución como nivel fundamental, luego bajar a nivel legal y lo que tendría que ver con un nivel base, más que una pirámide per se. Es importante destacar que siendo la Constitución ese primer nivel fundamental de las normas, es a las cuales en el día de hoy vamos a referirnos. Intentaré de alguna manera no dejar nada por fuera, ya que ciertamente todo nace, todo parte, como vamos a ver en la sesión de hoy, de la Constitución. En este sentido, vamos a de alguna manera a tener presente la supremacía que tiene la Constitución sobre cualquier otra norma. Esto es objeto de mucho debate por algunos autores, porque en ocasiones otros autores de los cuales yo no comparto su opinión ubican a los tratados por encima de la Constitución. No estoy de acuerdo con ellos, ya que ciertamente la Constitución está en ese primer nivel fundamental y, ¿por qué no? Pueden estar lo que tiene que ver con las convenciones de derechos humanos en ese mismo, digamos, escalón, pero nunca por encima. O sea, no existiría, en mi opinión, cuidado con eso, un escalón por encima de lo que son la norma fundamental, entiéndase, la Constitución. Para disipar cualquier duda, en su Constitución de la República Dominicana, en el artículo 6, claramente se estipula la supremacía de la Constitución. Y dice así: todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. Norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Fíjense lo que estamos hablando, son normas fundamentales. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la Constitución. ¿Por qué es importante que esto exista en su Constitución? Para evitar cualquier duda, donde si por ejemplo el día de mañana surge algún tipo de convenio, algún tipo de tratado, que sea contrario a lo que está en su Constitución, de manera inmediata sabríamos de que siendo inconstitucional no tendría aplicación, estaría ya desaplicado por la propia Constitución. Recientemente, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, el pasado presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
él comenzó a desmontar muchos de los acuerdos, sacar pues a los Estados Unidos de tratados y convenciones que no le eran convenientes para su plan de convertir en América primero. Esto pudiera ocurrir, pero si en la Constitución, en el caso puntual de República Dominicana, algún gobernante decidiera dar un viraje o un cambio en la dirección para, por ejemplo, hacer más competitivas las empresas nacionales, saliéndose de acuerdos, tratados, la verdad es que la Constitución protege de alguna manera esos derechos fundamentales que cada uno de los dominicanos tienen gracias a su Constitución. Igualmente, si surgiera alguna ley, alguna norma que fuera contraria a nivel nacional o a nivel local a lo que se establece en cada uno de los artículos de la Constitución, es natural que estos ya estarían desactivados, estarían inoperantes en su país. De igual modo, existe, además del control difuso, el control concentrado. Cuando decimos el control difuso, es el anterior que tenemos en este artículo 6, y cuando hablamos de ese control concentrado, estaría a cargo del Tribunal Constitucional. En el artículo 184, allí se nos presenta un artículo donde habla de que existe o existirá o cuentan con un tribunal constitucional quien va a ejercer ese control o esa garantía de supervisar que la supremacía de la Constitución jamás sea socavada. Es una defensa del orden constitucional y de la protección de los derechos fundamentales, entre los cuales se incluyen el tener acceso a un medio ambiente sano y no contaminado. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos. No hay autoridad que pueda estar por encima de esta realidad. Y si llegara a ocurrir, obviamente el Tribunal Constitucional lo pondría en su sitio, en su lugar. Constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado gozarán de la autonomía administrativa y presupuestaria. Aquí me voy a ir inclusive atrás y remontar a lo que es la Constitución como tal de los pueblos, que de algún modo, para hacerlo bastante, para resumirlo de forma hasta irresponsable, lo que buscó y logró fue retirar o quitar el poder que tenían los gobernantes de aquella época, entiéndase los reyes, que eran los que estaban solo por encima de ellos Dios y por encima de ellos más nadie. Es decir, esos reyes, una vez que abdican, una vez que sencillamente se desplazan por sistemas democráticos, lo fundamental es la Constitución para sencillamente a estas autoridades, como vemos acá, a estos poderes públicos, someterlas al imperio de la Constitución, a la supremacía de esta norma fundamental sobre cualquier otra. No puede haber una resolución, un reglamento, una decisión que no esté alineada con todo lo que está en el texto constitucional, porque si no, contamos con este control, un control concentrado a manos del Tribunal Constitucional. ¿Cuáles serían las atribuciones según la Constitución? Según la Constitución, este tribunal va a tener que conocer en única instancia todas acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, los decretos, los reglamentos, las resoluciones y ordenanzas, a instancia del presidente de la República, de tercera parte para los miembros del Senado, la Cámara de Diputados y cualquier persona con interés legítimo jurídicamente protegido. Pero en este punto es de especial interés el control preventivo que tiene esta sala. Puntualmente cuando se trata de tratados internacionales, que es el tema que nos ocupa, sobre todo en materia ambiental, ellas tienen que pasar por esa revisión o aprobación del Tribunal Constitucional antes de que sean ratificados por los órganos legislativos. Esto está en el numeral 2 de ese artículo 185. Fíjense cómo, si en algún libro, en alguna obra, ustedes identifican algún autor que manifieste que por encima de la Constitución están los tratados, esto no es cierto. Sobre todo en el caso de República Dominicana se ha logrado poner un orden y de alguna forma a nivel constitucional dejar bien claro que para que un tratado internacional sea de manera considerado en serio por el órgano legislativo, necesariamente tiene que pasar por este control, a cargo del Tribunal Constitucional.
Una vez que esto ocurre y que el Tribunal Constitucional obviamente identifica que no hay ninguna disposición que sea contraria a lo que establece la Constitución, es cuando puede ser tomado como una opción el suscribirlo. Los conflictos de competencia entre los poderes públicos y cualquier otra manera que disponga la ley. Pero fundamentalmente me interesa que prestemos atención a este mecanismo de control concentrado y hasta de control preventivo. Este control no está en todas las constituciones. Algo de destacar en el caso de la República Dominicana, porque no hay que esperar a que se presente el problema para examinar el texto a considerar para suscribirse en materia de tratados internacionales. Muy, muy positivo, la verdad. En cuanto al artículo 26 de su Constitución, allí se establece, lógicamente, que República Dominicana reconoce que es un Estado miembro de la comunidad internacional y que, por tanto, está abierto a esa cooperación y apegado a las normas de derecho internacional. Fíjense, ya la Constitución está estableciendo una potestad de ver y está declarándole al mundo que está dispuesta a facilitar cooperación. En la historia que nos cuentan, por ejemplo, aquellos barcos que salieron de Italia, ciertamente tiene que ver con esta cooperación internacional, aun cuando en realidad no fueron los gobiernos, o sea, no fue, por ejemplo, el gobierno de Italia que llamó a República Dominicana y le dijo, mira, de acá salieron unos barcos con sustancias contaminantes y que pretenden ser descargados en tus costas. Bueno, en el caso de Italia no fue el que salió, es fue el de Venezuela. En el caso de República Dominicana, los barcos salieron de Estados Unidos. Aún más alarmante, diría yo, porque son prácticamente sus vecinos y ellos estaban descargando el material o pretendían hacerlo en sus costas. O sea que esto es algo aún más inconcebible. Entonces, en el caso puntual de la cooperación internacional, esto lo que permite es enviar los alertas o las alertas tempranas para que las autoridades tomen los mecanismos que impidan que estos barcos lleguen a puerto. Porque, por ejemplo, en el caso particular de Venezuela ocurrió que descargaron el material una vez que se buscó a la naviera o a los responsables para que se ocuparan de ellos. Ya no había naviera, ya no había nadie, no había capitán, no había tripulación, lo mismo que le pasó en Haití. En plena noche se fugaron, se fueron y no había ningún responsable que capturar o aprender. Lo ideal sería, obviamente, que en el marco de la cooperación, los gobiernos obligados por sus mismas constituciones y los tratados alerten sobre el arribo de estas naves o estos transportistas inescrupulosos que pretenden descargar en sus costas este tipo de materiales, para que ni tan siquiera puedan ingresar a las aguas territoriales. Eso es lo deseable, es lo ideal. Entonces, República Dominicana reconoce que aplica las normas de derecho internacional en general y americano, y en la medida de sus poderes públicos lo hayan acordado. Aquí es importante subrayar también que en su artículo 26 establece que estas normas, estos convenios internacionales, obviamente no aplican de pleno derecho, ni por derecho comparado, ni ninguna otra posibilidad, salvo que luego de que estos sean debidamente publicados de manera oficial. Esto es importante que se cumpla este requisito porque la Constitución así lo exige. Otra razón más para nosotros de manera inequívoca identificar que efectivamente sobre la Constitución nada, y a partir de la Constitución como norma fundamental, de allí es que comienzan normativas de un nivel jerárquico inferior y que no pueden de ningún modo ser contrarios a los textos que establece su Constitución. No sé si antes de seguir avanzando, alguien tenga alguna inquietud, algún comentario. Me gustaría, por ejemplo, aprovechar este momento para conocer qué opinan, si sabían, por ejemplo, de que en su país vecino, Haití, habían descargado cenizas tóxicas, si de alguna manera identifican los riesgos que esto supone no solamente para la República Dominicana, sino para todo el Caribe. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se circularan noticias donde las playas están contaminadas y entonces ya los turistas dejarán de visitar el país ante esos riesgos? No sé si antes de ahondar en estos temas, porque me interesaría conocer sus opiniones, ¿quién de ustedes le gustaría? No veo acá en las interacciones a nadie alzando la mano. Déjenme ver si a través del chat alguien quisiera, no sé si, a ver,
Por aquí preguntaba Inés si ella debe decir presente. Ok, aquí está el licenciado Erides, dice, por Panamá, por el canal, tenemos conocimiento que pasan por aquí. No sé si quieren encender su micrófono. Me encantaría escuchar a alguno de ustedes para que no sea yo el único que monopolice el día de hoy la conversación. A ver, no sé si te animas, Erides, a encender tu micrófono. Sí, Buenas. adelante. Te Sí, escucho. Marco. Saludos para ti y para todos. Mi nombre es Roberto Figueroa. Gracias, Roberto. La pregunta es, entonces, cuando ya hay un tratado confirmado aquí en el país, no es posible elevar un recurso de inconstitucionalidad porque se supone que ya está debidamente aprobado por la Constitución. Eso fue lo que usted quiso decir. No, Roberto, excelente planteamiento porque pudiéramos nosotros pensar lo que tú nos estás diciendo de que una vez que la autoridad, por ejemplo, o el responsable le ha dado continuidad, en este caso puntual, en lo que es el control preventivo, déjame ubicarme otra vez en ese slide, en lo que es el control preventivo, pudiéramos inferir o pensar de manera equivocada de que entonces ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer porque entonces no sería inconstitucional. La verdad es que no. La verdad es que si esto pasara el control o los filtros que se tienen y más tarde se detectara de que incumple con alguna normativa constitucional, se pudiera precisamente ante este tribunal exigir la declaratoria de inconstitucional de ese tratado, si llegara a ocurrir. Por ejemplo, en aduana ocurre con mucha frecuencia, y digo mucha porque realmente se facilitan los controles en aduana. Las mercancías pasan sin tener objeciones de las autoridades aduaneras durante meses, durante años, y llega un embarque puntual donde la aduana detecta que se ha cometido una falta. El hecho que le haya dado curso en esos primeros embarques de los inclusive años anteriores no impide de que la aduana ejerza el control en ese momento e incluso revise todos los embarques mientras no opere la prescripción que hayas tú ingresado en esa misma situación irregular. Igualmente, en materia legislativa ocurriría algo similar. Muchas veces los organismos legislativos cometen omisiones, errores, a veces van más allá de sus competencias o lo que le permite la Constitución que se pueda hacer, y más tarde es que se tiene que recurrir y accionar el sistema para poder corregir esa situación. Pero excelente pregunta, Roberto, porque ciertamente este tipo de control preventivo pudiera llevarnos a pensar de que, bueno, como esto funciona de forma perfecta, no debería ocurrir que tengamos el día de mañana un tratado que sea inconstitucional. Pudiera igualmente ocurrir, ¿ok? Y no por eso estaríamos, digamos, impedidos de accionar nuestros recursos. Excelente planteamiento, Roberto. Marcos, vamos a ver si Erides de Panamá puede entrar de nuevo sobre lo que él estaba planteando. Excelente, vamos a ver si lo escuchamos. Gracias, Ana. Sí. Cholo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí. Oiga, bueno, atento aquí a su presentación, muy buena de verdad, y a veces nosotros también incumplimos como personas, como gente responsable. Mira, casualmente la semana pasada yo vi físicamente una persona que estaba en el área de aquí de la Bahía de Panamá, botando desperdicio, no se sabe si son químicos, qué sé yo, pero digo, también esa responsabilidad también cae, como usted dice, sobre nosotros mismos. Deberían haber sanciones más fuertes para todo el mundo. Es más, nosotros como aduaneros también tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Porque a veces se dan muchas facilitaciones en los intercambios comerciales. Y ahora yo creo que también la OMA o la Organización Mundial de Comercio debe ponerle más énfasis a estos puntos, ¿verdad? Porque estas situaciones se van viendo a diario, pasan a diario, no solamente, como dice usted, en Haití, en casi en todos los países del mundo. Los países más pobres también se dan estas situaciones, ¿verdad? Como le dije anteriormente también, aquí en Panamá se dan muchas situaciones y las alarmas pasan después que ya han pasado los barcos estos, que dice que ese barco llevaba residuos tóxicos, llevaba un pocotón de cosas, pero uno se entera después que pasa. Quizás ellos en su momento avisen o en alerta del canal, como ellos se tienen que solicitar con anticipación la pasada por el canal, quizás ellos pongan un preaviso, pero nadie sabe eso, nadie. Nosotros no nos damos cuenta de esa cosa y son cosas que de repente un día
de la noche a la mañana puede traer una pandemia, sepa Dios qué otras cosas, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar vigilantes de todos estos puntos que usted menciona. Gracias. Sí, qué bueno, Ariel, que tú colocas en el escenario a Panamá, en el cual obviamente cada uno de los países confiamos, no solamente en el lado occidental, sino en el planeta entero, por esa conexión con el Pacífico, de que ustedes van de alguna forma en Panamá a filtrar o a controlar y alertar de forma temprana. Mira, hemos identificado tal o cual alerta de riesgo, compartirla en el marco de los acuerdos de cooperación, informar oportunamente a los países para que se tomen las medidas. Pero lamentablemente no es responsabilidad nada más de Panamá, ni de los países por donde está transitando este tipo de navíos que transportan sustancias tóxicas. Por ejemplo, hacia el año 87, que estaba comentándole, ya la comunidad internacional del Caribe estaba detrás de esos barcos y duraban en el mar durante años, cambiaban de bandera, cambiaban de nombre. Y al final, ¿sabes qué fue lo que ocurrió? La arrojaron al mar la carga. O sea, no llegó a la costa de ningún país, sino que sencillamente la descargaron en el mar. O sea, esto no significa que estamos salvados, todo lo contrario. Una vez que esto se deposita en el mar, contamina toda la fauna, toda la flora, contamina todo el ecosistema. Entonces, es alarmante porque ciertamente los convenios, los tratados, las constituciones de nuestros países nos dan un acervo normativo con protecciones, pero si al final somos los seres humanos los que tenemos que poner freno y no se hace hasta por, mira, lamentablemente por desconocimiento, en ocasiones hasta por corrupción. O sea, se les paga a una autoridad para que guarde silencio. Y entonces estas autoridades permiten en muchos de nuestros países, no solamente en América, sino también, por ejemplo, en África, es impresionante la cantidad de basura tóxica que se ha arrojado en el continente africano. Es algo horroroso. Y no fue porque las autoridades no lo sabían, sino porque recibieron un pago para que ese material pudiera ser depositado allí. Entonces, muchísimas gracias, Herides, porque realmente confiamos en que las autoridades panameñas sean un filtro más en una cadena o una serie de capas que pueden ayudarnos a alertar oportunamente, porque como ya tú decías, a veces nos enteramos tarde de que transitó, pasó por nuestras aguas un barco conteniendo ese tipo de sustancias, pero nunca es tarde para alertar a los países vecinos e informarle de que eso va en camino hacia algún lugar indeterminado que puede ser las mismas aguas internacionales. Muchas gracias, Herides. No sé si alguien más quisiera aportar algo a la conversación. Fíjense que no quiero nada más hablar de leyes, hablar de normas, y quisiera escucharles para ver si esto lo sensibiliza. No, adelante, Roberto. No te escuchamos bien, Roberto. No te escuchamos bien, Roberto. ¿Me escucha bien ahora? Ajá, ahora sí, adelante, Roberto. Marcos, ¿qué sanciones están viniendo a los países que dejamos petróleo, accidentado o no accidentado, en los mares? Roberto, no te estoy escuchando bien. No sé si los demás te escuchan. Yo no te escucho muy bien. Bueno, ¿Sí lo escuchan? ¿Sí lo escuchan? Porque yo escucho también un poco difícil entre cortados que me escucho. Pero la idea es que esa sanción se están imponiendo a los países que derraman petróleo en su barca, en los mares. Sí, Roberto, lamentablemente, no te estoy escuchando bien. Escríbelo en el chat y te leo. Porque soy entrecortado y otras personas escuchan entrecortado. Permiso, Roberto, tu comunicación no está buena. Trata de comunicarte luego. La persona que tiene el micrófono abierto, que por favor lo cierre. Ana, si quieres vamos a sugerirle en el caso de Roberto, y si me escucha, que lo escriba en el chat y encantados de atenderle. Quiero escuchar algo como que qué sanciones se aplicaban en estos países, pero ahí te perdía. No se escuchaba muy bien. Bueno, miren, realmente más que castigar o buscar castigar al país, lo que se persigue en tiempos modernos, en tiempos actuales, es evitar que los porteadores, navieras, transportistas carguen ese tipo de productos. Y según la legislación de muchos países,
ellos serían los responsables de contener las amenazas. Cuando yo trabajé en Venezuela en la elaboración del arancel de aduanas, me tocó junto con un grupo de abogados redactar los artículos del marco legal general del arancel de aduanas de Venezuela. En aquel momento yo vi una oportunidad de oro para, junto con el equipo legal, redactar un artículo según el cual las navieras que descargaban el material eran ellas quienes tenían que costear la contención de la amenaza, así como el reembarque de aquellas sustancias que inclusive habían sido descargadas. Eso lo colocamos así en la legislación para cuando no se pueda tener, digamos, a un importador o a un consignatario. En la legislación, por ejemplo, aduanera de la República Dominicana no se generó ese debate, no se incluyó, y en la Constitución tampoco hay un dispositivo similar, lo cual sería lo deseable, entiendo yo, porque aun cuando no sea una decisión, digamos, muy del agrado del sector naviero, realmente ellos tendrían de alguna manera que asumir las responsabilidades, indistintamente de la bandera que tenga ese barco. Al menos esa es mi opinión. En aquel momento, en el caso venezolano, subrayo, no fue cuando estuvimos discutiendo la ley de aduanas de República Dominicana en el Senado, este debate nunca se planteó, nunca surgió, pero en el caso de Venezuela sí surgió, y aprovechamos esa oportunidad para establecer responsabilidades y sanciones. En cuanto a la República Dominicana, en la ley de aduanas sí hay sanciones para, por ejemplo, el importador que ingresa este tipo de sustancias, y que cuando él, por ejemplo, las reembarque o asuma los costos para no dañar el medio ambiente, ahí es cuando se le liberaría de la sanción. De todas formas, eso lo vamos a ver más adelante, pero ya les doy ese anticipo. En la legislación se establece, pero en la práctica el problema es que no aparece ningún importador. O sea, nadie ha llenado una DUA ni ha registrado, ha aceptado la consignación de la carga. En la práctica lo que ocurre en la experiencia internacional es que tiran el material en las costas y no aparece ningún responsable. Nadie llega a aduanas a hacerse responsable de aquello para hacer una declaración. Entonces, si queremos o pretendemos aplicar una multa, no hay declarante, no hay agente de aduana, no hay DUA, no hay nada. Entonces, ¿qué hacer? ¿A quién castigamos? ¿Al país? ¿Castigamos al aduanero? No. Hay que de alguna manera ver quién trajo eso. El primer impulso de los gobiernos es identificar qué barco transportó el material. ¿Para qué? Para que se haga responsable. Pero en la práctica eso es algo bastante difícil. Lo que mejores resultados ha dado es la cooperación internacional para alertar, y las autoridades impiden a través, por ejemplo, de Guardia Costera, inclusive la naval, de que el barco ingrese a aguas territoriales. O sea, no hay material, no se llega el barco a tocar puerto porque sencillamente no se le permite el acceso. Eso es lo que mejores resultados ha dado. El problema es cuando se pasa desapercibido y ya el material está descargado en algún puerto, alguna playa, en algún lugar o en algún almacén. Por ejemplo, fíjense el caso de Beirut, que a pesar de que no está en el escenario de los desechos tóxicos, sino de desechos o productos que amenazaban la seguridad, esa sustancia estalló y acabó con media ciudad. Y producto de que no tenía las condiciones apropiadas para su almacenamiento, y habían transcurrido muchísimos años de deterioro y de desatención por parte de las autoridades. Entonces, fíjense que el problema en sí es cuando ya la mercancía está en tu territorio. ¿Y a quién vas a perseguir para castigar? ¿Al país? Es difícil. De todas formas, Juan Lorenzo allí seguramente cuando toque el tema va en detalle a establecer las sanciones que lógicamente si existen pueden afectar a los países, a los gobiernos, a las autoridades de manera inclemente si es que éstas han de alguna manera participado en el hecho o lo han permitido y no han alertado a la comunidad internacional, pero de todas formas esto es materia que seguramente más adelante será tratada con detalle por Juan Lorenzo, y no quiero que luego llueva sobre mojado, además que él es el verdadero experto en esos temas. Te voy a decir, Marco, lo que quería Roberto Figueroa, su pregunta. ¿Qué sanción se le están imponiendo a los países dueños de barcos que derraman petróleo o cualquier elemento tóxico? Ok, interesante. Fíjense, las sanciones en principio son reparación de daños. Eso es lo primero, y esas son sumas
súper elevadas, pero no hasta donde yo sé, ahí ustedes me corregirán. Mira, desconozco si un gobierno como tal haya firmado cheques o haya pagado las sanciones económicas para resolver el problema o de alguna manera recibir un castigo. Lo que normalmente tiende a ocurrir es que más que castigar o sancionar o exigir el pago, por ejemplo, de determinada nación o gobierno, son las empresas responsables del daño ambiental a contener la amenaza, a de alguna manera reembarcar si es el caso, cuando eso es posible, y en otros casos sencillamente, mira, atender las demandas civiles, comerciales y todo lo que esto involucra. Pero en la práctica eso es lo que tiende a ocurrir, aun cuando en las normas ciertamente hay castigo para los países. Pero vamos a partir de un caso puntual que fue, por ejemplo, las cenizas tóxicas que se dejaron en el país vecino de República Dominicana, Haití. Hasta ahora Estados Unidos ha ido a ocuparse del problema, a llevársela. Hasta donde yo sé, no. Y se ha lavado las manos literalmente. Enviaron, creo que una comisión con unos militares a que evaluaran la situación. Estos señores, estos militares, de manera irresponsable, tengo entendido, ellos dijeron que eso no tenía ningún contaminante, a pesar de que en su propio país las autoridades dijeron que esas cenizas estaban contaminadas y que eran un daño al medio ambiente, y por ende fue que abandonaron su territorio. Pero en la práctica, ¿qué ha ocurrido? Ahí están todavía, lamentablemente. Entonces, en cuanto al petróleo o sustancias que se derramen, lógicamente las petroleras, mira, constantemente están teniendo estos problemas, estos impactos ecológicos. Ya creo que ya tienen una partida ya asignada para responder ante esto, pero esa no es la solución. Realmente la solución comenzaría por abandonar el uso de estas fuentes de combustibles fósiles y comenzar con energías alternativas, buscar soluciones tecnológicas, porque créanme, por más que se apliquen sanciones, multas, y se intenten erogar dinero para que estas empresas petroleras de alguna manera intenten recuperar el ecosistema, eso nunca vuelve a estar en su forma original. Tristemente, eso es lo que tiende a ocurrir. Solución: modificar nuestra conducta, de alguna manera buscar nuevas tecnologías que nos permitan de alguna forma utilizar otras fuentes de energía, y también el consumir lo que nosotros consumimos, evitar en la medida de lo posible esa conducta consumista, que es lo que está acabando con nuestro planeta. No sé si teníamos otra, voy a chequear aquí en el chat, a ver si hay otra participación. Por aquí veo a Junior González. Históricamente los países en vías de desarrollo hemos sido los vertederos de los países desarrollados. Ciertamente esto es lo que ha estado ocurriendo, sobre todo a finales del siglo pasado. Esto quedó claramente evidenciado. Ya a principios de este siglo, gracias a los distintos convenios, tratados, esto se ha ido aminorando, se ha ido de alguna forma mitigando, pero estamos lejos de eliminarlo en su totalidad. Por ejemplo, los desechos de plantas termoeléctricas depositados en Samaná, conocidos como rock ash. Mira, no conocía ese caso. Son tóxicos en su clasificación por su contenido de metales pesados. ¡Wow! ¡Qué desastre! Contaminando la ubicación y su manejo. Sí, un desastre ambiental. Miren, a veces hasta una solución, por ejemplo, la crisis del agua. La crisis del agua no es un secreto ya para, creo que ninguno de nosotros. El acceso a fuentes de agua potable, tristemente, cada vez va a menos. Una de las soluciones tecnológicas que, por ejemplo, Israel ha implementado es la desalinización del agua de mar. El problema viene después. ¿Qué hacer con toda esa salmuera, toda esa sal que estas plantas están generando? Bueno, ¿saben lo que están haciendo? La lanzan al mar otra vez. Entonces, toda esa sal de las plantas desalinizadoras termina en los océanos, crea un ambiente tóxico para la fauna, para el océano, lo acidifica, lo convierte en algo que es otra cosa. Entonces, a veces creemos que una solución a un problema es amigable con el medio ambiente, es ecológica, y a la larga el impacto que esto tiene es abismal, es algo que no tiene ningún precedente. Creo que esto se puede parecer mucho a lo que nos contaba en el chat, ¿no? Según tengo entendido, eso ha afectado la producción de cítricos en el país. Sin lugar a dudas, en República Dominicana tienen ese problema ecológico,
y si es un país que de alguna forma, más allá del daño, obviamente a sus ciudadanos, a su fauna, hasta sus economías. Porque si ustedes viven del turismo, ¿quién va a visitar un desierto o un lugar que se parece más a Marte al planeta Tierra que tenemos hoy en día? Desafortunadamente la humanidad tiene sí o sí que hacer algo, y parte del esfuerzo es a nivel normativo, porque a través de las normas, lógicamente, es que estimamos podemos comenzar a modificar la conducta de los ciudadanos. Y las garantías y las protecciones que establece, en este caso, las normas fundamentales, que sería la Constitución, en el caso que nos ocupa el día de hoy. A los habitantes también les afecta, por supuesto que sí. A los habitantes, no solamente a nivel económico, a nivel de la fauna silvestre y la flora. Ya me cerró. Bien, ¿tú quieres decir algo? Parece que no. Bueno, volvemos entonces al tema que nos ocupa el día de hoy. Estábamos analizando que dentro de lo que es el control concentrado por parte, en este caso del Tribunal Constitucional, tenemos mecanismos preventivos que evitarían que algún tratado de algún modo pudiera implementarse. Se me ocurre, imaginemos que República Dominicana, para hacerse más competitiva, quisiera, no sé, aplicar un tratado que sea poco amigable con el medio ambiente y generar ingresos. Bueno, ya a nivel constitucional, el tribunal diría, no, este tratado no puede aprobarse, no puede avanzar en su proceso a nivel de la autoridad legislativa. Lógicamente esto no impediría que aquellos que son aprobados y que de alguna forma contemplen algo que va en contra de lo constitucional, sea sencillamente declarado más tarde como inconstitucional y desaplicado. Aquí teníamos que necesariamente tiene que cumplirse con la debida publicación. Sabemos que entonces República Dominicana, reconociendo que forma parte de la comunidad internacional, estas relaciones internacionales se fundamentan y se rigen por la afirmación y promoción de valores e intereses nacionales y respeto a los derechos humanos. En este punto quiero hacer una pausa y recordar aquella jerarquización escalonada de las normas, donde al mismo escalón, o sea, el mismo peldaño donde ubicamos o tendemos a ubicar la Constitución, estas convenciones sobre derechos humanos están allí de la mano con la Constitución. No quiere decir que estén un peldaño por encima, cuidado con eso. Porque, por ejemplo, hay derechos humanos como el derecho a la vida, que dependiendo del Estado, dentro de los Estados Unidos, mira, no se respeta porque hay pena de muerte. Entonces, lógicamente, dependiendo de lo que se permita por las constituciones, podrán o no aplicarse. Algo muy triste, muy lamentable, muy penoso, pero ciertamente lo que quiero dejar claro en este punto es que inclusive la propia Constitución de la República Dominicana ya está haciendo mención de los derechos humanos como parte de lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, pero si nos vamos más arriba, estas tienen que estar obviamente debidamente publicados, aceptados y pasar por el filtro de lo que es el Tribunal Constitucional. Así que por encima de la Constitución, nada. Para mí no queda duda en el caso de República Dominicana. Aun cuando no me extrañaría que surja algún autor por allí que diga que esto está por encima, lo respeto, aunque no lo comparto. Recuerde que este es un tema de álgido debate en la comunidad, en lo que son los distintos académicos, porque hay quienes afirman que esto está por encima de cualquier constitución. Sin embargo, aquí vemos que la propia Constitución hace reconocimiento de los mismos, pero está supeditado al nivel fundamental que representa la propia Constitución. En este mismo orden, vemos que en el artículo 26 se habla de la igualdad de condiciones entre los estados. La República Dominicana acepta el ordenamiento jurídico internacional que garantiza el respeto de los derechos fundamentales. Y lo quieran o no, el derecho a un ambiente que no esté contaminado, a una garantía ecológica, es parte de eso para promover la paz, la justicia, el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Entonces, en su propio artículo 26 ya se reconoce como parte de sus articulados que esto es una prioridad. Se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones. Miren, si el país vecino está en conflicto porque sencillamente no se puede vivir en él, ¿qué creen ustedes que van a hacer sus pobladores o sus ciudadanos? Van a buscar trasladar su población al país de al lado. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, lógicamente, el problema del vecino no es mi problema, sí es tu problema. Basado en esto, el artículo 26 reconoce esa realidad de alguna manera y anima o promueve o de alguna manera incentiva
a que el ordenamiento internacional, lógicamente, tiene que dirigirse a garantizar precisamente esos derechos, porque una vez que estos desaparezcan, lo que tienden a ocurrir es que ocurren los refugiados climáticos, por ejemplo. Los refugiados climáticos, como consecuencia del calentamiento global, cada vez serán más. Hoy en día se cuentan por millones, pero en pocos años se contarán por billones de personas que son desplazados de sus lugares, de sus países, países enteros que van a quedar bajo el agua y no van a tener otro lugar que ir que algún país que les dé refugio. Eso va a ocurrir, y de hecho ya está ocurriendo. Países que están quedando bajo el agua, literalmente es así. Dentro de lo que son estas relaciones, República Dominicana promoverá y favorecerá la integración de las naciones de América y fortalecerá una comunidad de naciones que defiende los intereses de la región. Esto es importantísimo, porque cuando ya nos hablaba nuestro compañero de Panamá, esa cooperación entre Panamá con el resto del mundo y la República Dominicana, así mismo con el resto del mundo, es indispensable para poder alertar a tiempo sobre, por ejemplo, un navío que está transportando desechos tóxicos y que a lo mejor nosotros de manera temprana no pudimos aprender a aquellas mafias, esas organizaciones criminales, y que éstas han continuado su camino. Entonces, esta colaboración internacional es vital. El Estado podrá suscribir tratados internacionales para promover el desarrollo común de las naciones que aseguren el bienestar de los pueblos, de la seguridad colectiva de los habitantes, para atribuir a organizaciones supranacionales las competencias requeridas para participar precisamente en esos procesos de integración. Esto, de alguna manera, también nos indica en su numeral 6 claramente que se pronuncia a favor de precisamente las iniciativas que van en favor de la defensa de la biodiversidad. Esto está aquí ya claro en su artículo 26, numeral 6, donde lógicamente la República Dominicana tiene sí o sí que apoyar este tipo de iniciativas. No solamente porque una ley, digamos, que establezca lo referido al tema de aprovechamiento de recursos naturales y establezca alguna disposición referida que sea sustentable, que sea amigable con el medio ambiente. Eso no es suficiente. Tiene que haber una legislación a nivel interno, aquí nos estamos yendo un peldaño más abajo de la Constitución, que desarrolle la forma de articular todas estas buenas intenciones que estamos nosotros identificando en, por ejemplo, el artículo 26. Ahora ya, en la sección cuarta, referida a los derechos colectivos y el medio ambiente, vemos que este es un derecho colectivo y difuso, donde el Estado reconoce que estos intereses colectivos y difusos requieren pues de condiciones y de limitaciones que establezca la propia ley. Lo que les hablaba hace un instante. O sea, la Constitución establece unas excelentes, muy buenas intenciones, pero a través de las leyes, de ese escalafón más abajo, es que se va a poder accionar, se va a poder reaccionar y hacer y castigar. Sin existencia de las normas a nivel inferior, sería inviable que estas buenas intenciones se lleven a la práctica. Los derechos colectivos y difusos, dentro del numeral 2, claramente está la protección del medio ambiente y en el primero la conservación del equilibrio ecológico de la fauna y de la flora. Aquí no cabe dudas. Ya dentro del artículo 66, puntualmente la República Dominicana reconoce que esto es un derecho y como derecho debe garantizarse. Y garantizarse no solamente en favor de los ciudadanos, sino también del medio ambiente, de los animales y de las especies vegetales. La protección del medio ambiente entonces constituye los deberes del Estado para prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y de las futuras generaciones. Miren, nosotros a veces cometemos el error de no pensar en nuestro yo del futuro. O sea, pensamos en el ahora, pensamos en el presente. Sin embargo, si alguien amenazara a sus hijos o a sus nietos, inmediatamente nosotros reaccionaríamos para protegerlos, para defenderlos. Pero en estos temas ambientales, insólitamente, no sentimos una amenaza inmediata porque a veces pensamos que esto va a ser un problema para el año 2200. No, esto es un problema para tus descendientes y para ti. En práctica, todas estas buenas intenciones. El propio artículo 67 nos dice que no nada más protejas a los presentes, sino a tus nietos, a tus bisnietos, a toda tu descendencia, porque tiene un derecho fundamental, tiene un derecho, en este caso colectivo y difuso, a un ambiente sano, un ambiente sostenible. En consecuencia,
como parte de esta protección del medio ambiente. Las personas tienen este derecho, tanto en modo individual como colectivo, al goce de los recursos naturales. Cuidado con eso, porque precisamente cuando se tiende a explotar estos recursos naturales, se hace en detrimento del medio ambiente. Habitar un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado con el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza. Aquí hay que tener cuidado, porque cuando se habla de paisaje pareciera que esto hay que hacerlo porque es algo bonito. No, no es porque es algo bonito nada más, sino porque es la nave en la cual estamos todos a bordo moviéndonos por el espacio, y si que destruimos el ecosistema, la nave en su interior, te vas a poder montar en la siguiente nave, ¿no? No hay un planeta Tierra 2. Lamentablemente aquí no hay otra opción sino modificar nuestra conducta. En el marco de la protección del medio ambiente se prohíbe la introducción, desarrollo, producción, tenencia, comercialización, transporte, almacenamiento, uso de armas químicas, biológicas, nucleares y agroquímicos vedados internacionalmente, además de residuos nucleares y desechos tóxicos peligrosos. Esto es excelente que esté en su Constitución. No todos lo tienen, ¿ok? Ustedes gozan o tienen este tipo de disposiciones, que de hecho es en la que se fundamentan las aduanas verdes en República Dominicana, en este numeral 2 del artículo 67. Las autoridades aduaneras, básicamente, este artículo le están diciendo, haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque obviamente está prohibido en la propia Constitución. Esto no está típicamente, como ocurre en la mayoría de los países, en una norma, en una resolución. Que para este tipo de rubros no aplica, que es prohibido prohibir. En el comercio internacional la palabra prohibir es muy escandalosa, pero cuando se trata, entonces parte de la solución probablemente, aunque suene horroroso, sea no tenga tantos hijos. O sea, tenga a lo mejor uno y es demasiado. Porque realmente eso, decirlo suena espantoso, pero lamentablemente el planeta cada vez se hace insostenible para las poblaciones humanas. Pero esto, créanme, en algún momento va a ocurrir. Que así como en algún momento pasó en China, ya hoy en día no es así. En China se limitaba la población que no podían tener más de un hijo. Ya hoy en día tal limitación no existe, y penosamente en India, ya India va en poco tiempo a sobrepasar a China como el país con mayor número de habitantes. Entonces, esto es algo que no tiene ningún signo de que se resuelva, tristemente. A lo mejor el día de mañana la Constitución dirá, no se puede tener sino solamente un hijo. ¿Y qué va a pasar cuando nazca el segundo y el tercero? ¿Qué haremos con ellos? Porque la humanidad va a seguir teniendo más hijos. Entonces, ahí vamos a tener un problema. Claro, esto es algo hipotético. Para aquellos que me escuchan quizás les suene horroroso, ya lo dije, pero no es lo que, digamos, estoy de acuerdo, sino con lo que los expertos, los científicos han llegado a un consenso. La solución no es otra sino ser menos y cambiar nuestra sociedad a su plena, a su máxima capacidad. Entonces, por eso les hago bastante hincapié, no depositemos nuestras esperanzas en soluciones tecnológicas. Lamentablemente, en el corto plazo no es una opción real. Es otra opción para fomentar el consumo, fomentar el crecimiento económico, pero no la sostenibilidad del planeta, en mi opinión y de algunos científicos que han desarrollado el tema. Todo es puro comercio, es lo que nos dice Kimberly. Ciertamente es eso. Tendríamos que bajar el consumo y las economías van a golpearse. Va a haber recesión, va a haber, pero es eso o no tener planeta en el que vivir. Lamentablemente eso es así. Entonces, ¿dónde se está derramando los residuos tóxicos? La verdad es que, en respuesta a Roberto, los residuos tóxicos se están derramando en todas partes porque, por si no lo saben, la marca, la huella que estamos dejando como civilización, así como existió la edad de piedra, luego la edad de bronce, la edad de hierro,
esta es la edad la edad de plástico. Asimismo nos van a ver nuestras generaciones futuras, porque en los estratos del suelo lo que vamos a dejar como herencia es una traza de desechos plásticos que eso no se van a biodegradar en muchísimos millones de años. Y ni hablar de las sustancias tóxicas que estamos esparciendo por todo el planeta. Entonces, respecto a esa pregunta, Roberto, me temo que esos desechos están literalmente en todas partes. Y, por ejemplo, con lo que abrí la exposición de hoy, a nivel de la atmósfera, bueno, miren, esto es algo que prácticamente estamos a un punto sin retorno. No sé si lo saben, con el calentamiento global, las emisiones de metano que están llegando a la atmósfera son, mira, de tiempo bíblicas lo que está ocurriendo, porque al derretirse todo lo que son lo que es el permafrost en Rusia, entre otros, está liberando grandes cantidades de CO2, metano y pare ya de contar. Ya el océano se está acidificando como consecuencia precisamente de todas las cantidades de CO2 que los bosques ni las plantas ya pueden prácticamente contener. Estamos a un punto donde ese amortiguador que es el océano ya casi que va a agotar su capacidad para absorber todas las emisiones que estamos lanzando de CO2 al medio ambiente. Consecuencia, mueren los arrecifes de corales, mueren los peces, todo ese ecosistema se viene abajo. Una vez que se toxifica o se hace tóxico todo el océano, ustedes me dirán qué va a pasar con el resto del planeta, porque la historia no va a ser diferente. Muchos creen que los que vamos a morir somos los que estamos en tierra, pero en los océanos la situación es grave, alarmante. Aquí, por ejemplo, veo Ashley dice, aquí comparto un link de la noticia donde habla de las baterías de litio y el peligro que representan a la hora de ser transportadas. Sí, es así, Ashley. Las baterías de litio, más allá de lo tóxica por los componentes que involucran, porque no es que sean amigables, sean baterías verdes, no es verdad. Es un riesgo con el tema de ignición, el tema de explosiones, y que prácticamente no hay forma que lo apagues. O sea, si tú ves que un vehículo eléctrico entra en ignición, corre. O sea, lo que nosotros buscaríamos es un extintor o apagar eso. Eso a lo mejor te funcionaría con un vehículo a gasolina si logras apagarlo a tiempo. Con un vehículo eléctrico, corre de allí. No hay otra opción. Marco, Sí. te iba a decir que nosotros también tenemos parque eólico. ¿Tú sabías? Sí, yo lo sé, pero el problema sobre todo ahora mismo, porque ustedes no tienen tanto tiempo con el parque eólico, lo van a tener dentro de unos 15 años o quizás menos, cuando digan, ¿y qué hacemos con todas esas aspas? O sea, ¿dónde las vamos a depositar? ¿Cómo las vamos a reciclar? No, no hay forma. ¿Sabías eso, Ana? Bueno, no que estaba tan difícil el manejar el desecho, pero sí sé que tenemos muchos años con esos parques eólicos aquí. El de Los Cocos principalmente, y otro que está por ahí por Puerto Plata. Si no, colocan unas boyas que con ese movimiento del oleaje genera cantidades de energía limpia. Esa podría ser una opción. Sin embargo, habrá que ver si esas boyas a la larga no acaban con los peces y acaban con la fauna marina y quién sabe con qué, porque es eso, nos apoyamos en soluciones tecnológicas que a la larga terminan agravando el problema. Es muy triste, muy penoso. ¿Qué te ha parecido, Ana, hasta ahora lo que hemos conversado el día de hoy? Bueno, todo maravilloso. Tú sabes que tú eres muy buen exponente y que el lenguaje es claro y todos podemos entenderte claramente. Retirarme porque voy a dar una clase ahora para la UAS. Muy bien. Entonces, ya luego terminaré de ver la grabación. Así Gracias, que Juan muchas Lorenzo. gracias y buenas noches a todos. Gracias por tus palabras, por acompañarnos y éxito en esa actividad formativa. Y de verdad que, mira, me siento muy, muy feliz por el refuerzo tan positivo que tanto tú como Ana me acaban de expresar. Gracias, Juan Lorenzo. Te despido entonces. Ana, Gracias, buenas noches. Gracias. Yo le tenía miedo al tema, te soy sincero, porque cuando hablamos de constitución, leyes y todo eso, aun cuando hay que tratarlo, es un tema que a veces se hace muy pesado para el público.
He tratado de algún modo que esto se haga lo más ligero posible para que no pierdan su atención y de alguna manera también invitarlos a la reflexión y ver la importancia de que aun cuando tenemos normas de rango constitucional, como hemos dedicado la sesión de hoy, estas normas no son la solución al problema. Ellas son unas buenas intenciones. Ya a nivel de base y a nivel del nivel legislativo o nivel legal, más allá del nivel fundamental, entiéndase la Constitución, es cuando comienzan a darse soluciones pagar más. Esa es la triste realidad, porque obviamente el plástico está circulando como está circulando hoy en día y no el vidrio que utilizábamos antes, porque es más económico, es la verdad. Pero nos va a tocar pagar mucho más. Por aquí nos dice Juan que bueno, que le pareció interesante, que bueno, sí, nos da un poco de miedo, sí. La verdad que esto no es nada positivo y lamento tener que compartir esto con ustedes el día de hoy, porque lejos de esperar aplauso, lo que espero son lágrimas cuando hablamos de estos temas. No queda de otra. Bien, con relación a la protección del medio ambiente, ya nos quedan, digamos, muy poco que profundizar respecto a la Constitución. En cuanto a su numeral 5, habla que los poderes públicos prevendrán y controlarán los factores de deterioro ambiental, impondrán sanciones legales. Esto responde por ahí lo que nos decía un participante, háblame de las sanciones. ¿Cómo castigamos a quienes están incumpliendo con todo esto? Ya la Constitución nos está exigiendo, nos está demandando a nivel constitucional que castiguemos y los recursos naturales, exigiendo la reparación. Miren, en aduanas a veces no es opción reembarcar las sustancias tóxicas que nos dejan, sino contener la amenaza. Y eso cuesta muchísimo dinero, muchísimos recursos. Y lamentablemente no hay responsables porque no aparece ningún consignatario aceptante que haya hecho una declaración de aduanas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo vamos a resolver el problema? Ya la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 67, nos dice que cooperarán con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y terrestre. Aprovecho para hacer especial hincapié. Sé que tengo participantes de otros países, pero es virtualmente imposible que en este tiempo yo hiciera el mismo análisis con todas y cada una de las constituciones nacionales de los países que hoy, de las distintas nacionalidades que tenemos hoy aquí. Lógicamente he elegido la República Dominicana y su constitución por ser los anfitriones de esta actividad formativa y que en la mayoría de los participantes son dominicanos, o en mi caso yo fui residente por más de 6 años en la República Dominicana y entiendo que tiene un sistema institucional. Ya para la próxima sesión, si vamos a comenzar a ver el nivel legal, voy a tratar o atender lo que tiene que ver los acuerdos, convenios internacionales, sin que más tarde llueva sobre mojado con lo que va a tratar Juan Lorenzo. En cuanto al tema de los tratados, también tengo que decirles que aun cuando se ubican a nivel legal, en la mayoría de las jerarquizaciones de las normas, mi opinión personal es subirlo a nivel fundamental. Esa es mi recomendación, aunque la mayoría o muchos no apoyan este pensar. Lo digo de forma responsable porque realmente a partir de los tratados, por ejemplo en materia ambiental, de ahí como norma fundamental se derivan una serie de normativas, como en el caso de la República Dominicana, con el DERECAFTA. El DERECAFTA es digamos, un sistema moderno, de nueva generación, el cual no solamente incluye lo comercial. Recordemos que cuando hablamos de lo comercial,
pensamos en lo económico, sino que también incluye acuerdos como aquellos de cooperación medioambiental que hemos mencionado. Entonces, mi sugerencia sería ya verlos en un punto del escalafón superior, no al mismo nivel, pero sí en ese escalafón donde tenemos las normas fundamentales como la Constitución. En este sentido también recuerdo al creador de esta jerarquización escalonada de las normas, Hans Kelsen, quien de manera muy prudente, él no abundó respecto a lo que tiene que ver con el derecho internacional cuando en su obra desarrolló pues esta jerarquización de las normas. Lo que él dice, o que él dijo, era que éstas se organizaban de forma escalonada y que los tratados internacionales debían formar parte de la jerarquía de las normas de los estados, pero sin referir el lugar que ocupaban en tal jerarquía. O sea, él fue muy prudente y no dijo ni que era una pirámide, porque la mayoría de los profesores que al menos a mí me dieron derecho aduanero y derecho internacional y siempre me presentaban aquella famosa pirámide y yo juraba que era que es en el que diseñó esa pirámide. No, él lo elevó a un nivel mucho más complejo y verlo como un sistema donde hay una estructura escalonada de las normas, donde la importancia de la Constitución es evidente, y en el caso de República Dominicana cuentan con una Constitución muy bien estructurada en materia ambiental, con unos artículos que podrían ser mucho más, digamos, estrictos para el problema en el que nos encontramos metidos, pero entiendo, está muy bien plantado. Para la próxima semana, entiéndase, creo que el día lunes, que es cuando nos vamos a volver a encontrar, vamos a tratar el tema de los tratados internacionales enfocados hacia el tema comercial, así como la ley de aduanas, su código tributario 1192, que para el caso de República Dominicana es el ITEVIS, pero que en otros países es lo que se conoce como impuesto a valor agregado. Ahí no hay mucho que decir en materia ambiental, pero sí hay ciertos incentivos en materia tributaria que pudiéramos nosotros aludir. Sin embargo, creo que para la próxima sesión voy a enfocarme bastante en el tema de la ley aduanera, la legislación aduanera y cómo esta castiga y sanciona a quienes incumplen o cometen fechorías. Estos 3 minutos que nos restan, me gustaría destinarlo a preguntas, comentarios, cómo se han sentido con la actividad. Espero que no se hayan dormido. Espero que les haya resultado interesante y que a pesar de las lágrimas y de lo triste que es toda esta historia, podamos nosotros convertirnos en un catalizador pues, para crear conciencia y de algún modo hacer algo. Porque si no hacemos algo, lamentablemente esta nave se va a ir abajo y es la única que tenemos. Ahí tenemos a Ana o a la misma Elizabeth. En estos 2 minutos que tenemos, no sé. ¿Alguna si pregunta? quiere, siéntase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Tienen los micrófonos. Pueden abrir los micrófonos. Vamos a darle tiempo a que ellos digan, comenten o pregunten. A ver, no veo aquí estas personas como que dicen, no, yo estoy aquí todavía sufriendo, estoy aquí llorando, lo que nos contó este señor el día de hoy. Pero pregunten, o sea, de verdad que, bueno, por aquí estoy leyendo sus comentarios, que les gustó la exposición, que bueno, gracias, lo estoy leyendo allí. Importante. Es que se están secando las lágrimas. Sí, yo creo, Ana. Buena exposición, Marco, muy buena exposición. Ana Elvira, saludos cordiales. Te quiero mucho, Ana Elvira. Beso para ti, Cholo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces si no tenemos preguntas, quiere decir que el tema lo atendí digamos, completo y que no dejó abierta de muchísimas dudas por parte de ustedes, pero siéntanse libre. Adelante, Juan Miguel. Voy a ver si te consigo algunos puntos acá, Marco, para que te los presento el lunes acá. Bueno, encantado. De los sucesos acá. Ojalá tenga la respuesta, ojalá. Adelante. Okay. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Juan, ¿cómo te ha ido? Todo bien, gracias a Dios, muy interesante, muy bien explicado. O sea, que ha despertado a uno un conocimiento que quizá muchos no sabíamos. No tengo preguntas, solamente que estamos aprendiendo y nos sentimos muy bien con esta explicación. Muchas gracias. Y bueno, a ti, Juan Miguel. Bueno, siendo respetuoso del tiempo, son las 8. La verdad es que muy satisfecho y me siento afortunado de estar con ustedes el día de hoy acá. Nos vemos la próxima sesión. Me voy a agregar al grupo de WhatsApp para que por allí puedan externar cualquier duda que luego surja y que tengan el tiempo para redactar
o, ¿por qué no?, refuerzos positivos, oportunidades de mejora. Todo eso es bienvenido. Muchísimas gracias y entonces los dejo en manos de Elizabeth para que despida el evento, o de Ana. Tenemos Y- aquí al señor Elías Gómez, si él desea compartir algo con nosotros, del Perfecto. Ministerio de Medio Ambiente. Bienvenido sea, Ok. Elías. A ver. Nada, felicitarlo, señor Marco, por su excelente exposición. Solo quería hacerle el comentario que en la República Dominicana Ajá. los acuerdos internacionales tienen rango constitucional. Claro. Sí, elevarlo a ese nivel donde está la Constitución, no por encima de ella ni por debajo, lógico. Sí, sí, están por encima de las leyes comunes o las leyes regulares. Todos los acuerdos internacionales deben pasar el proceso constitucional, deben ir al tribunal constitucional y luego que es remitido entonces al Congreso, el cual debe ratificarlo en ambas cámaras para que luego el presidente de la República lo ratifique y lo envíe entonces a las Naciones Unidas. Por tanto, el nivel que tienen no es por encima de la Constitución, pero está por encima de las leyes normales. O sea que tienen un rango muy alto, por tanto su cumplimiento es obligatorio por encima de las leyes y las normas normales. Muchas gracias. A ti, Elías, excelente aporte, validando lo que ya habíamos dicho de que no lo pongamos en el escalafón de abajo, sino a nivel de rango constitucional, por las garantías que le da su texto, su Carta Magna. Ok. Muchas gracias. Buenas noches a ustedes y a todos los participantes. Igualmente. Buenas Bye, bye, noches. hasta la próxima. Bye. Ok. Buenas noches, buenas noches. Buenas.